A ver, hola amigos. Empezamos con la más joven, que es Melissa. Pero empezaba dando un saludo. Hola amigos, hola a toda la comunidad. Vamos a tratar de manejarnos ahora un poco con comentarios sobre libros, precisamente por el Día del Libro, que es este 23 de abril. Pero más que solo conmemorar, queremos hacer algo. Queremos armar un proyecto y también tratar de generar una especie de club de lectura entre profesores. Entonces, para eso he invitado a dos grandes amigas, amantes de los libros, profesoras del área, compañeras mías en la Unidad del Pacífico, para ir intercalando nuestras experiencias lectoras. Podríamos ir asociándolas, por ejemplo, con nuestra experiencia durante la pandemia, nuestra experiencia, digamos, en el proceso de aprendizaje o nuestra experiencia personal. O sea, la lectura es un hábito que tiene raíces experienciales en todos los ámbitos, entonces podemos encontrarle muchos significados. Bueno, ¿cómo va a ser la dinámica en este caso? Eh, Vamos a empezar, me dice Lianet, vamos a empezar con la más joven del grupo, que es Melissa, por si acaso no es una estudiante, es una docente. Vayan a confundirla Sí, con una chica de parece. bachillerato, que es una docente. Entonces vamos a empezar con Melissa. La idea es intercalar recomendaciones. O sea, va a hablar Melissa, le damos paso a Lianet, va a presentar su libro, aspectos, por ejemplo, que le interesen de ese libro, el título, evidentemente, un poco del autor, quizá, por ejemplo, el año de publicación. Bueno, aspectos que consideren ustedes importantes, que el lector sepa y que lo motiven a leer. Y así sus propias reflexiones. Yo también voy a intercalar, voy a recomendar tres obras que leí, de las que he leído durante estos últimos tiempos, entonces voy a leer ciertos fragmentos para poder un poco incentivarlos a que las lean. Entonces empecemos con Melissa, ¿está bien? Ya. Hola Melissa. Bueno, la verdad, buenas, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Melissa. Aunque yo soy docente de lo que es el área de primaria, educación básica hasta séptimo, la verdad mis libros siempre son más de juveniles, que son los que me gustaron, y un poco también los escritos en castellano antiguo, aunque en su tiempo los llegué a odiar porque no, en un inicio no disfrutaba tanto de la lectura porque lo que me exigía a mí era volverlos a leer, darles ese sentido, ¿no? Castellano antiguo leí lo que es el Cantar del Mío Cid, el Lazarillo de Tormes, entre algunos también las obras ejemplares de Miguel de Cervantes. Las recomiendo mucho. La famosa obra de Miguel de Cervantes también la recomiendo leer en castellano antiguo, que creo que eso nos ayuda a que en nuestra memoria a largo plazo no se nos olvide esa esencia de la obra. Pero yo ahora lo que voy a recomendar es un libro que me encantó a mí cuando yo estaba en lo que es en el colegio, que es El Príncipe de Tarsis de Antonio Sánchez Escalonilla. No sé si algunos de ustedes lo han escuchado. Este libro es súper bonito porque mmm, uno nada más leyendo como que lo introduce, lo mete en la historia tanto, o sea, engancha muchísimo, al igual que hay otro libro más o menos en la misma línea que se llama el de Ana y la Sibila, del mismo escritor, es súper bonito, yo lo tenía físicamente, pero bueno, desafortunadamente ahora no lo tengo, me hubiera gustado enseñarles, es súper bonito, no sé, yo lo leí cuando estaba viendo latín, porque a mí me tocó de estudiar latín cuando estaba en el colegio, y les ayuda bastante a ustedes a entender la mitología griega y romana. Es súper bonito, a mí me encantó. Este de aquí, quiero leerles un poco. Bueno, o sea, este libro de aquí está basado en más o menos cómo se trata ya la parte secundaria. A lo mejor en esa parte se pierden un poco. Les quiero leer un poquito. Muy a su pesar, Héctor llevaba el nombre de un héroe perdedor, y nadie podía convencerle de lo contrario, pues a sus 13 años había navegado infinidad de veces por las páginas de la Ilíada,
y al haber navegado infinidad de veces, revivía las luchas entre aqueos y troyanos, terminaba topándose con el destino trágico del príncipe, hijo de Príamo. A través del cantar de Homero, la imaginación de Héctor se trasladaba a los muros de Troya, y de repente el muchacho se veía junto a los defensores de la ciudad. Alguna vez había derramado lágrimas mientras escuchaba el llanto de las mujeres por los soldados caídos al pie de la muralla, y las cargas de la infantería enemiga, y el martilleo de las luchas a espada, y los cantos de victoria, y el bullicio de un combate a muerte. O sea, ya desde el inicio les va introduciendo ustedes a estas historias, como les digo, que les ayuda mucho a entender lo que pasó en la antigua Grecia y lo que era la antigua Roma también. Son súper bonitos. O sea, estos son de llevar, o sea, de llevar en un viaje y se leen muy rápidos. Yo los recomiendo mucho. Pero aquí también, o sea, mi literatura es un poco diversa, no siempre, digamos, solamente me queda en lo juvenil. Este de aquí también me tocó de analizar, que es de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. No sé, esta yo creo que ustedes sí la han leído, ¿no? Excelente. Sí, de nuestro gran escritor. A mí me encantó esta obra, sobre todo por lo corta que es, porque no es tan larga como la de 100 años de soledad, que es así, se me hizo un poquito extensa. Pero esta es bastante cortita y no me costó mucho leerla porque se lee súper rápido. Sobre todo me voy a la parte que nos hace reflexionar. No sé si ustedes se acuerdan qué es lo que pasó aquí en la historia de Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Era un matrimonio... ¿El qué? Santiago Nazar, a punto de vaya, al principio te está ya diciendo que van a matarle. Te engancha el libro, es algo espectacular. Inicia la obra y ya sabemos cómo va a acabar, o sea, desde el principio le dice el fin. Es un spoiler tremendo el de García Márquez. Es espectacular. Justamente les iba a leer esa parte, porque es, o sea, desde el inicio ya uno lo deja como impactado, como diciendo, o sea, tengo que leérmelo todo para saber por qué claro. Es así, ¿no? Y bueno, o sea, a mí lo que porque a mí me tocó analizarlo en la asignatura, esta vez no de latín, sino de lengua y literatura, me tocó analizar porque aunque yo estudié en España, yo también analicé muchos libros de autores latinos, como es, o sea, latinoamericanos, como es Gabriel García Márquez. Y en este caso, lo que a mí me tocó fue sacar esa reflexión. ¿Qué es lo que pasaba en esta historia? O sea, ¿qué es esa contradicción, no? Porque como ustedes dicen, desde el inicio él ya da un gran avance sobre qué va a tratar, ¿no? Pero aquí yo me voy a la reflexión. Ustedes saben que finalmente lo mataron, ¿no? Pero ¿qué es lo que hicieron ellos después de haber cometido ese crimen? Y que aquí muchas veces es muy criticado, o sea, eso de idolatrarse, irse a la iglesia, darse golpes de pecho y después salir y hacer lo que hacen, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, ellos lo matan y ¿qué hacen? Inmediatamente se van a la iglesia. O sea, como que con eso ya justifican lo que han hecho. Digamos que ahí representa bastante la parte de la sociedad de aquí, de lo que es Sudamérica. Y aunque nos cueste, porque no todos somos de la misma religión, católica y eso, pero aunque nos cueste a nosotros aceptarlo, tenemos que también darnos cuenta de esa reflexión. O sea, no es porque yo vaya a una iglesia o vaya a ella, significa que estoy libre de todo pecado, ¿no? O sea, esa era también una parte de la reflexión que yo pude sacar a este libro, ¿no? O sea, y Gabriel García Márquez lo representa súper bien en sus obras, o sea, se ve esas características que había en aquellos tiempos, porque actualmente no tenemos así, pero, o sea, esa contradicción. Y bueno, sí les quiero leer yo la primera parte de cómo él inicia, que a mí me impactó bastante. Es impactante esa primera parte. Sí, y engancha muchísimo. Dice, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones, donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño.
pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel, de estaño, que volaba sin tropezar por entre los almendros, me dijo. No sé, yo creo que ahí esa parte es como súper, o sea, como que ya deja planteada esa intriga de querer leerlo y también, o sea, estos libros, así como también el de Como agua para chocolate, no sé si ustedes lo han leído, es súper bonito también. A mí me gustó. El de Eva Luna, todos estos son, o Pero hay sea, algo es un interesante realismo que mágico. tú hablabas, y es que y es algo que es constante en la literatura de García Márquez. Él lo decía, que él incluso no consultaba el horóscopo porque le daba miedo, porque él era bien supersticioso. Y desde ese comienzo, en Crónica de una muerte anunciada, está la superstición ahí. Lo cagaron los pájaros, su madre ya uno está, y es una característica muy latinoamericana, como tú dices, es verdad. Sí, o sea, uno ahí en las obras de él, o sea, como que ve mucho las características de, o sea, de la gente de aquí, ¿no? O sea, que es supersticiosa, que es muy religiosa, las tradiciones que tiene, que como las cumplía a rajatabla, y bueno, y la comida también, porque Dios mío, también cuando se pone a describir tan detalladamente, es que hasta a uno le entra hasta ganas de irse a preparar ese plato de comida. El ritmo que tiene, incluso en la escritura, en la narración, tenía una fascinación por el vallenato. Entonces, uno encuentra Sí. al momento de leerlo, de disfrutar ese español de García Márquez, ese español colombiano que tiene García Márquez, es como escuchar un vallenato, es como escuchar un vallenato, incluso decía un crítico de 400 páginas, porque la música está muy marcada, el ritmo musical está muy marcado en lo que escribe García Márquez. Él es un cuentista, un poco más que un novelista, dirían, o al mismo tiempo que un novelista, y se encuentra casi en todos sus textos ese ritmo musical, se encuentra esa Hay pasión. incluso rima en muchas de los cuentos. Es un poco difícil encontrar eso, por ejemplo, en otras versiones. Lo estaba leyendo también en inglés, 100 años de soledad. Y es un poco difícil, o sea, encontrar ese ritmo, porque son cosas de las traducciones. Se van perdiendo en el momento en que se traduce el libro. Eso ocurre tanto de obras en inglés al pasarlas a español, como de español a inglés u otro idioma, excepto en el caso de Edgar Allan Poe con Julio Cortázar. En el caso, por ejemplo, de García Márquez, pues esa música, ese vallenato de 400 páginas que 100 años de soledad, pues está muy presente, es muy musical. Y la superstición, como decía Sí, Diana. hay cuentos como El verano feliz de la señora Forbes, que igual uno revisa y hay hasta terminando cada oración, uno se da cuenta que hay las mismas, el mismo tipo de sonido, porque está buscando esa musicalidad siempre. Es bien 12, preciosista García 12 Márquez. cuentos peregrinos. Ese es un cuento de 12 cuentos peregrinos. Es un librito de cuentos. Creo que es el Sí. primer libro de cuentos que Es leí uno cuando de estaba en los la cuentos de universidad. 12 cuentos peregrinos, Ajá. pero ese especialmente tiene ese tipo de música, El verano feliz de la señora Forbes. Uno se da cuenta, se va terminando la frase. Sin duda, Melissa, a mí es Crónica de una muerte anunciada, incluso cuando hablamos de técnicas literarias, yo le pongo el ejemplo a los niños, porque está marcado, comenzando, ya te está utilizando esa técnica en que te está diciendo lo que va a pasar, y es espectacular. Solo grande, Paulo Coelho, García Márquez, en la Biblia, en San Marcos, encontramos ese tipo desde el principio te engancha, y es lo que tú dices, uno no puede dejar de leer, porque ya estás ahí, ya tienes que saber qué pasó. Los puritanos de la literatura te van a quemar con eso de haber comparado a García Márquez con Pablo Coelho. No importa, yo Es un siempre pecado. opino que no hay gran ni mediana literatura, hay literatura para disfrutar, y Claro. eso es lo importante, Cortázar, que busca a alrededor los de eso, demás. Cortázar decía algo que así es controversial.
bueno, no voy a utilizar todos los términos que decía Cortázar, pero había una denominación que le daba que era literatura ligera. Literatura ligera. Hay una literatura ligera y otra literatura un poco más compleja que sirve para la intelección, precisamente de ahí viene el asunto de esforzarse más por comprender, digamos, poco más ya no solo a García Márquez, sino a un nivel, por ejemplo, ya más elaborado, como un Vargas Vila colombiano, por ejemplo, el mismo colombiano, hablando de literatura colombiana, que es un poco más complejo, es un poco más enriquecedor desde el punto de vista del lenguaje. O sea, leer a Vargas Vila es traumatizarse con el lenguaje. De hecho, hay una novelita de Vargas Vila que es Civis, no sé si la han leído, se los recomiendo. Eso provocó el suicidio de varios jóvenes al momento en que salió, porque había una frase, un fragmento que deja marcado, que decía, por ejemplo, hacia la novia, hacia quien pretende conseguirla, él como narrador le daba el consejo, le decía, mata, mata, y era una voz ahí que lo insinuaba, no puedes, entonces mata. Era terrible, incluso en esta época, en estos últimos años, una obra así hubiese sido quemada, porque últimamente pues la gente está muy, muy reacia a aceptar cualquier cosa. En esta época todo últimamente puede ser terrible. Claro, pero de cristal. digamos que la ventaja, si es que le encuentro alguna ventaja de que la gente lea menos, es que ese tipo de cosas pasan desapercibidos para el gran público y solamente se queda pues en un público un poco reducido, un poco selecto, por decirlo de alguna forma, en que se tiene curiosidad por estas obras. Entonces es como que mientras el resto esté ya ocupado en el cine, en las grandes pantallas, en el cine comercial, entonces nosotros estamos leyendo cosas que en realidad harían temblar a la sociedad, le daría miedo al gran público, las quemaría en grandes hogueras, como si fuesen la Edad Media o algo así. Pero bueno, ¿hasta dónde nos ha llevado Melissa? Hay algo que yo Espero quiero que... decir con Melissa sobre todo, que le das a una, yo digo que el profesor de sexto y séptimo grado es esencial en el sistema educativo mundial. Yo encuentro que uno de los grandes peligros, y quería que me dieras tu opinión, de la falta de lectura en los niños, y yo lo digo porque tengo un niño en casa que empieza sexto grado, al cual yo tengo prácticamente que obligar, y he tenido que buscar los mejores libros, libros como Diario de la Selva de Kipling, historia, entonces, para tratar de que un rato en el día él lea, ¿no? Y más o menos así. Y a mí me preocupa muchísimo, viendo los de bachillerato, el empobrecimiento que tienen a la hora de utilizar los tiempos verbales. Es como si ellos, cuando yo estoy mirando lo que escriben, solo escriben en pasado, en presente y a veces en futuro. Los antepospretéritos, los pospretéritos, los tiempos que te obligan un poco a pensar un poco más el devenir del tiempo, es como si faltaran. Yo digo que será por falta de lectura. ¿Qué crees? ¿Cómo se maneja en este sentido? Porque sé que sexto y séptimo es tan importante. Es muy interesante y justamente, bueno, Giancarlos, le comenté un poco más o menos lo de que estoy con mi maestría y justamente estamos analizando esa parte, ¿no? O sea, yo por eso también me decliné finalmente a elegir la maestría de didáctica de la lengua en infantil y primaria, porque yo también, o sea, a mí... que no me preocupa mucho por qué se llega a eso, ¿no? Y bueno, y más que todo en nuestra sociedad, aquí en Ecuador, pues no es un hábito y tampoco es bueno, en tu caso no, porque tú eres una excelente lectora, o sea, yo sé la cantidad de libros que tú has leído y bueno, aquí con Jan y contigo un año no nos bastaría para contar todo lo que ustedes saben, pero en la mayoría de los hogares no hay ese ejemplo. ¿Ya? No hay ese ejemplo de personas que lean y que a eso les motiva a los niños, porque un niño imita, o sea, perdón por la palabra, es un pequeño monito, ¿no? O sea, él ve a su padre, a su madre que hace eso y él dice, pues él hace eso, yo quiero ser como él porque los idolatra, o sea, sobre todo, por ejemplo, las niñas a lo que hacen sus padres y los niños lo que hacen sus madres. Entonces,
si uno ve que sus padres son los típicos TikTokers que están ahí con el móvil, que se toman, que no sé qué, ellos ven eso como algo atractivo. Pero si en cambio su padre, su madre fuera una persona que está leyendo, entonces ahí él diría, no, pues es que mi papá lee, yo también quiero ser como él, ¿no? O sea, yo he analizado un poco porque esto, y también, bueno, el entorno influye muchísimo. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Esto que tenemos aquí, o la tablet también, es como el silenciador de los niños. O sea, hay un niño inquieto, que la mayoría son así, ¿y qué es lo que hacen? Inmediatamente toma, o sea, como que ya ahí, ya, como que le han dado un caramelo o algo para que no esté molestando. No es tanto molestando, hay que atender a su inquietud, o sea, digamos, también medir esta parte, ¿no? O sea, una cosa es cuando un niño está inquieto, cuando está un poco travieso, que es realmente lo que pasa, ¿no? O sea, cómo saber llegar a él y satisfacer de esa manera que él no llegue, yo no tenga que llegar a darle este dispositivo para que él esté tranquilo y no me moleste, porque tenemos que también tener en cuenta que eso no es lo correcto. O sea, bueno, ahora por esta situación de la pandemia, creo que se puede controlar mejor en el sentido de que no veremos en lo típico en las fiestas que los vemos a todos en vez de jugar y todos están en los móviles jugando con... Y creo que eso es principalmente el daño que ha tenido la sociedad, por así decirlo. Y aquí a mí sí, o sea, me preocupa mucho porque desde pequeñitos veo que no tienen ni 2 años y ya están frente a una pantalla. No nos vayamos tan lejos a los daños de salud que le llegan a causar, o sea, pueden llegarse a quedar ciegos los niños. Entonces ya desde allí estamos haciendo un daño tremendo. A mí me ha tocado analizar lo que es infantil porque hemos comenzado con esa parte. ¿Y qué es lo que nos dicen? No, no les impongamos, lee, no. No les, o sea, no los obliguemos. Más bien, seamos esos modelos que ellos lo vean atractivo y se quieran animar a acercarse. Yo lo digo, o sea, ya desde la experiencia personal. Tengo 3 hermanos. Y es como que va a una escala ascendente. A uno le gusta menos, al otro un poquito más, y al otro que tengo, pues le gusta hartísimo leer. Y eso es de lo que él ha visto. O sea, él nos veía a nosotros leyendo y él decía, yo también quiero leer. Y se ponía a leer un libro y al principio pues le costaba muchísimo leerlo y ya después con el hábito le costaba menos y se devoraba los libros en una semana. O sea, él era una semana tras otra un libro nuevo. Entonces, es eso, o sea, es el modelo, pero también ver que la sociedad, como decía un gran autor, corrompe al ser humano. O sea, si la sociedad tiene esa moda de estar, porque es, o sea, es una moda eso de TikTok, de estar a cada rato publicando cada paso que uno da. Y como dice Giancarlo, o sea, ellos están entretenidos en eso y realmente la gente que quiere aprender, pues se dedica a investigar más, ¿no? Entonces, veamos el lado positivo a la pandemia de que nos permite en el hogar centrar esa parte tan importante de la lectura, ¿no? Pero no obligarlos, nunca obligarlos. Ver un tema, ¿qué le gusta? Y a partir de eso, buscar libros relacionados a eso, que a él le llame la atención eso. Porque si yo lo cojo y le digo, no, toma, o sea, hoy día vas a leer 1 hora, quieras o no quieras. No, es que ahí ya le va a coger odio, fastidio y... Es una batalla campal, es una batalla campal realmente. Pero realmente es de pequeñitos, desde que son pequeños. Ustedes pasarán por eso, ya verán. Sí, sí. Pero yo la verdad tengo... yo quería aportarte un poco, Melissa, o sea, dice Lianea así un poco que amenazándonos, ustedes ya pasarán por eso, ustedes todavía no son padres. Bueno, pero en todo caso, mira, todavía, al menos yo no soy padre, pero he sido hijo. Y en ese caso, por ejemplo, mi contexto familiar no tenía una cultura lectora formada. O sea, mi mamá leía, obviamente, por ella aprendí los versos de José Martí cuando estaba antes de ir a la escuela. Y quizá ahí fue un primer inicio literario impresionante para mí, pero que no fue lo habitual. O sea, fue una etapa muy pequeña. Por ejemplo, en contexto familiar no leí, entonces no tenía un referente. Y ¿qué te digo, por ejemplo, en el caso?
como dice Melissa, no hay que imponerles. Siempre en el niño adolescente hay ese sentimiento por rebelarse contra la autoridad, contra la ley. Entonces, si le impones y si eso es ley, se va a rebelar contra la ley, porque eso es lo que hay, es lo establecido. Entonces, siempre en un niño, en un adolescente, una niña o un adolescente, siempre hay como ese pequeño instinto de rebeldía. Bueno, no por nada, por ejemplo, los grandes movimientos entre comillas, revolucionarios, pues tienen un poco más que impacto en la juventud. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, es importante el modelo, eso creo que es un plus, algo, por ejemplo, que yo no lo tenía, pero que lo fui adquiriendo con poco. Y es importante, ¿por qué? Porque me he dado cuenta, por ejemplo, que si tú le impones, digamos, yo tengo hermanos menores, yo le imponía a mis hermanos menores, lee esto, tienes que leer esto, pues no leían, pues se rebelaban contra eso y era un daño incluso porque se rebelan contra eso. En el caso del ejemplo, ellos solos han ido a leer. El hecho de tener ya libros, yo fui acumulando con el tiempo, porque en mi casa solo había una enciclopedia enorme, que había comprado creo que con el propósito precisamente de que lea, pero era una enciclopedia enorme, para un niño de escuela pues era un poco pesado. Entonces, en el Menos. caso, por ejemplo, ya para mis hermanos pues era como, quiero saber algo, entonces yo conversaba con ellos, no, pues yo lo leí en tal parte, ese libro está en tal sitio aquí en la casa nomás. Entonces van y lo buscan y empiezan a leer y empiezan a imitar, como dice, son pequeños monitos, dice Melissa, exactamente eso. O sea, hagamos la teoría de la evolución en todo caso. Y también hay otras ideas interesantes. Hace unas semanas estaba corrigiendo un ensayo de mi hermano, está estudiando psicopedagogía, y él había recopilado unas ideas que me parecieron muy importantes. Había tenido una idea en la que decía que cometemos cierto error al momento de utilizar el método de promover la lectura con los niños, porque generalmente los obligamos a leer libros en físico. Entonces vamos y le decimos del método usual de lectura. Vas y le impones un libro en físico a un niño, a un adolescente que no está acostumbrado ya al libro físico, porque lo normal o lo natural para él, lo normal sería en todo caso, son las tablets, son los dispositivos electrónicos. Y estoy de acuerdo con lo que dice Melissa, que eso afecta a la salud, pero la idea que estaba en ese ensayo que estaba corrigiendo es que ahí está el medio para conectarlos con la lectura. Los adolescentes de ahora, los niños que ahora van a ser lectores digitales, más que nosotros nos vamos a quedar un poco que en el pasado, siendo lectores habituales de libros en físico, y ellos van a ser un poco más lectores digitales. Entonces, el método que se utiliza no es tanto el rechazar, por ejemplo, la lectura digital, ni decirle, ven, lee este libro, está en físico, porque para ellos lo engancha más un dispositivo electrónico. Pero obviamente, cuidando la salud, cuidando la vista y todo eso, que también hay que tomar en cuenta. Tú tienes un dispositivo, incluso Diane, tienes un Kindle, entonces eso, por ejemplo, Sí, podría iba a atraparlos. decirte, por ejemplo, la carecía de los libros y en medio de la pandemia sí ha sido una bendición, aunque yo ya estoy a unas horas de cumplir 38 años y te digo que para mí no hay nada como un libro en físico. Y mi Sí, lector es una maravilla, pero pero para porque mí un libro nosotros, físico es como una persona real que yo puedo tocar. Pero, por ejemplo, he leído, gracias al lector digital en esta pandemia, he vuelto a leer a Fernando Pessoa, el libro del desasosiego, que es una maravilla y que no tengo la plata ni puedo ir a comprarlo. He leído de nuevo El paraíso perdido de John Milton, gracias al lector. Es verdad que el lector es en ese sentido muy sí, bueno hasta económicamente, pero te porque digo, no hay que comprar. para el niño, que es el futuro lector, ese niño Sí. está más acostumbrado a lo digital, aún más en dispositivos electrónicos. Nosotros somos ya un poco que lectores, vamos a ser lectores del pasado, Dinosaurios como lector. dinosaurios, un poco ya con esos libros en físico, y seguirá existiendo, va a sobrevivir el libro, porque ha sobrevivido a peores cosas. Pero al niño se lo incentiva con lo que tiene al alcance. Entonces, lo que el niño tiene al alcance son los dispositivos electrónicos. Hay que tratar de conquistarlo a través de eso, pero sobre todo, como dice Melissa, no imponer.
Sí, solo para cerrar, o sea, la parte que usted indicó, Giancarlo, o sea, la estrategia, ¿no? O sea, como lo que preguntaba Leanet referente a lo que es la animación a la lectura, o sea, como dicen, o sea, utilizar la tecnología de manera positiva. Y esa es una gran estrategia, como dice él, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a lo que es el libro físico. Yo también yo soy del club de Leonel, o sea, a mí el físico, no el digital. Si me pasan algo en digital y tengo la posibilidad, yo lo imprimo, o sea, soy yo de lo físico, porque se me hace más fácil, la verdad. Pero bueno, como dice Giancarlo, es verdad, las personas que están o sea, los nuevos jóvenes están acostumbrados a eso, a lo que es digital, eso les llama la atención. Y bueno, esta es una obra que la recomiendo para lo que es, y yo la he trabajado con sexto, ¿ya? Es Amigos se escribe con H, de María Fernanda Heredia, no sé, a mí me encantó esta obra, la trabajé con los chicos, y una de las técnicas que apliqué es, no se leen el libro, y se lo terminaron leyendo antes de que, o sea, antes de lo previsto, porque es como que, o sea, hacen lo contrario, no se lo lean, espérense, vamos poco a Lo poco, pero eso es como prohibido incentiva lo prohibido. Ahí está, el sí, niño La se rebela prohibición contra la ley y va incentiva. por lo prohibido. exacto, de la psicología inversa más o menos se aplica ahí. Y créanme que, o sea, los niños a las 2, 3 semanas ya iban por los capítulos finales, porque es un libro muy bonito, ¿ya? Como quien también va a la parte, digamos, del desarrollo de los estudiantes, que empiezan con ese de que, ay, que a mí me gusta alguien, que me parece como agradable, que parece que lo veo más que amigo, todo eso, pero no deja de ser con esa inocencia, ¿no? Y me gustó también este libro y lo quería recomendar es porque es de una autora ecuatoriana, ¿ya? Yo la investigué porque la verdad no la había escuchado antes. Me gustó mucho también el lenguaje que ella emplea, ¿no? Y es relativamente joven, o sea, tiene 51 años, no la veo tan mayor, o sea, y es quiteña. Entonces, me gustó el libro. Hay una frase aquí que nos pone ella al final, dice, un día despiertas y sabes que no puedes seguir engañándote. Te has enamorado de tu mejor amigo y necesitas saber si a él le ocurre lo mismo. Eso me pasó hace varios años y este libro es el resultado de aquella historia. O sea, esto más o menos los niños les causaba mucha incertidumbre, decían, pero parece como que ella cuenta su historia, ¿no? O sea, qué es lo que realmente a ella le pasó, ¿no? Y o sea, es algo que, o sea, como que se dice, aprenden ellos a valorar qué es realmente la amistad, ¿ya? Porque los niños, al principio yo les hice lo que es la iniciación, la prelectura, les decía, a ver, amigos se escribe con H, analicemos el título, ¿no? Y entonces ellos decían, eso gramaticalmente es imposible, decían, ¿cómo amigo se va a escribir con H? Si amigo empieza con A, no es con H, y, bueno, y empezaron a hicimos una lluvia de ideas de qué es lo que podría tratar el libro, y después pues se toparon con que no era para nada lo que ellos pensaban, ¿no? Y eso es lo interesante, o sea, yo le digo, así como nosotros prejuzgamos, ¿ya? Y que muchas veces a los libros los juzgamos, nada más por los títulos, debemos también pararnos a pensar y hacer ese análisis, o sea, ¿hago lo correcto analizar solamente por un título a una obra y a las personas? O sea, es aplicable. Y fue un libro muy bonito de analizar con ellos. Me gustó bastante y es recomendado a partir de los 10 años. Para aquellos que están en estos grados de sexto, séptimo, es muy bonito y tienen bastantes obras. Ella ha colaborado mucho con lo que es Santillana. La estuve investigando un poco, autora ecuatoriana, y muy bonito el lenguaje, sencillo, fácil de comprender para ellos y sobre todo es una letra no chiquitita, porque eso es lo que más les aterra a los niños. En cuanto abren y ven una letra chiquita, es como, ya lo cierran. Esto va a estar aburrido, dicen, pero no, súper bonito. Con este quiero concluir, aunque hay muchísimas obras y que por recomendar, al igual que ustedes, sé que tienen bastantes, pero como dice Ian, ojalá esto se pueda ir haciendo un hábito de ir nosotros compartiendo estas experiencias y recomendar a más personas
porque esto les puede ayudar a ellos a también animarse e interesarse por estas obras y decir, pues miren, aquí han hablado sobre esto, voy a investigar si es que están, porque hay algunas que nosotros las encontramos que no necesitamos comprarlas, que las podemos leer y están en muchos blogs, no solamente en páginas oficiales, sino también en blogs, que nos permite a nosotros poder leer sin tener que ir a comprarlo, ¿no? Físicamente. Claro. Eso sería todo. Espero que les haya gustado mi aporte y encantada aquí de que me hayan tenido en cuenta, chicos. Gracias, Melissa. Vamos a seguir. Vamos a pasar con Lianet, las recomendaciones que nos tiene. Las 3 obras decías, Lianet, que tenías para recomendarnos, ¿verdad? Sí, en este primer encuentro. Vamos a empezar cada uno con 3, porque si no va a ser... son 3 obras para mí amadas, realmente, amadas, amadísimas. La primera es esta de mi autor decimonónico preferido norteamericano, de Ambrose Bierce. El genio terrible del periodismo norteamericano, un hombre fuera de serie, un hombre que también sus cuentos de civiles y soldados, Julio Cortázar los tradujo, cuentos tan memorables como Un suceso en el puente del río Búho, es de Bierce. Y Bierce fue todo un personaje. Voy a hablar de este libro, que es un libro que a mis estudiantes, sobre todo de bachillerato, cuando lo he comentado, algunas entradas de este diccionario del diablo, imagínense, solo el título ya es extravagante, extraordinario, como Bierce, que era un hombre hermosísimo, súper alto, dicen que era además un periodista de opinión que iba con su revólver por todas las grandes ciudades norteamericanas, era un hombre realmente de temer. Quiero leer solo una entrada. Este diccionario del diablo comenzó realmente como pequeñas entradas en algunas de las principales publicaciones del 19, donde Bierce era ese crítico mordaz, que lo mismo hablaba mal contra un capellán de la iglesia evangélica del momento que no le cayera bien, que contra un concejal del Estado. El hombre era terrible. Y era además un hombre extremadamente inteligente, tuvo una niñez bien difícil, estuvo en la guerra norteamericana del norte contra el sur, vivió los momentos más terribles y descarnados de esa guerra, y era un hombre extremadamente misántropo. Es decir, él desconfiaba de todo el mundo. Tiene un cuento muy corto que a los niños les encanta, el cuento de... son cuentos que prácticamente son pequeñas fábulas, y le pregunta a un perro, está un perro viendo cómo entierran a alguien y le pregunta al doctor, doctor, ¿y por qué usted entierra a su hueso? Y el doctor le dice, porque ya no me sirve, ya él murió, ya no le puedo sacar plata. Y dice el perro, wow, interesante, porque yo entierro mi hueso, pero para comérmelo luego. Usted sí lo entierra y nunca más lo usa. Este diccionario del diablo es, una muestra de cómo era Bierce. Por ejemplo, esta primera entrada, aborígenes. Es un diccionario que va de la A a la Z, esta recopilación, y miren lo que dice Bierce. Aborígenes, personas de escasa valía que suponen un estorbo, pues ocupan la tierra de un país recientemente descubierto. No tardan en dejar de estorbar y pasan a fertilizar ese país. Entonces, fíjense con qué sangre fría Bierce, que era un hombre blanco, hermoso, que participó en la guerra, está diciendo, nosotros los norteamericanos somos unos desgraciados, hemos matado la mitad de los aborígenes norteamericanos que están aquí enterrados en lugares como Washington, y esto pasó en el siglo XIX, en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todas partes, y solo Bierce lo diría con esta sangre fría, con esta maestría. Algunos, por supuesto, los que sufren con cualquier cosa dicen, es demasiado terrible Bierce. A mí me encanta, es descarnado, es extraordinario, sus cuentos son una maravilla, pero el diccionario del diablo es el primero que la primera invitación. Es un libro, este lo encontré por Amazon,
Es difícil de encontrar, yo no lo he visto en las bibliotecas aquí, pero sí se pueden encontrar muchas de las entradas por PDF. Y realmente es, como dice mi hijo, que habla como los youtubers españoles, es una pasada. Así dicen los niños de primero. Profe, ese hombre es increíble, es cínico, es demasiado cínico. Y realmente a veces en nuestras sociedades la única forma de crítica es esta crítica mordaz y cínica que desgraciadamente más de un siglo después todavía está clara ahí. Este es el primero. Un poco me recuerda al personaje Roger Casman de El sueño del Celta de Mario Vargas Llosa, que precisamente va a investigar esos aborígenes. Bueno, al menos lo que has leído de la primera parte y esa profundización que se ha hecho también, me recuerda a eso. O sea, me llevó a ese libro en mi memoria. Yo no dudo que Vargas Llosa haya leído a Beers también. Sin dudas, Julio Cortázar lo leyó. Cortázar se decía un amante apasionado de Poe y de Beers. Él además hizo las mejores traducciones de sus cuentos. Y ya te digo, ya les digo, amigos, este diccionario es una maravilla, porque lo que uno piensa, amistad, por ejemplo, es una entrada en el diccionario que uno piensa, ese amor fraternal entre personas. Y aquí amistad, según el diccionario del Diablo de Beers, es un barco que en buen tiempo sirve para dos, pero que en tormenta solo para uno. Es decir, cuando estás jodido no hay amigos. Entonces, Beers era así de cínico y este diccionario es un ejemplo de su mordacidad periodística y literaria. El otro, la otra, que es otra maravilla también, muchos de estos cuentos los he revisado con mi hijo, es esta edición de Cuentos Inolvidables según Julio Cortázar. Los cuentos que hay aquí, wow, son... voy a irme solo a uno. Aquí hay grandes escritores como Beers, como Truman Capote, con Un recuerdo navideño, que es un cuento extraordinario. León Tolstoy, Mansfield, Filiberto Hernández, Juan Carlos Bonetti. Yo quiero recomendar de estos cuentos que hay aquí, uno de Truman Capote, que es uno de mis cuentistas norteamericanos del 20 favoritos, extraordinarios, y coincido con Cortázar, es el cuento Un recuerdo navideño. ¿Por qué recomiendo tanto este cuento? Que es un cuento que constantemente, ahora cuando me toquen los décimos, voy a volverlo a ver con ellos. Truman Capote fue un niño con una infancia difícil. Él mismo lo decía, yo soy homosexual, soy borracho, soy genial. Un hombre con una vida difícil, un hombre con una obra fuera de serie también. Su novela de no ficción, A Sangre Fría, fue una maravilla, pero realmente él tiene además una gran obra de lo que tiene que ver con la cuentística. Y hay un cuento aquí, que es el que voy a recomendar en esta selección, que a mí me encanta, me gusta mucho, tanto como Mojave, que es otro de sus grandes cuentos, y es el cuento Un recuerdo navideño. Y es la historia de un niño pequeñito, un niño de 7 años, la está narrando en primera persona, y es un niño que el que ha estudiado un poco, a mí me gusta mucho la biografía, siempre antes de sentarme o después de sentarme a leer un escritor, trato de saber cómo vivió, porque es interesante y también poner a los niños dentro de ese mundo del escritor les ayuda muchísimo. Sus padres eran unos padres bien irresponsables, lo dejaban a veces en moteles el poco tiempo que vivieron juntos y se iban a farrear. El mismo Truman Capote recordaba con amigas como la gran escritora de la novela Matar un ruiseñor, que le acompañó cuando él fue hasta esta ciudad donde se produjeron los asesinatos que dieron luego a la novela A Sangre Fría, lo dejaban botado. Entonces él, por último, ya la madre con unos 5 o 6 años lo deja en casa de unas tías, de unos parientes lejanos, y se va muchísimos años hasta que regresa a buscarlo ya casi, ya grandecito. Y al parecer una de esas tías era la única persona, que era una persona además que tenía un problema mental, ¿no? Era como una persona especial.
Era una señora de unos 60, 70 años, pero pensaba como un niño. Y esa amistad, esa historia de amistad de la Navidad, donde él con ella, que no tenían prácticamente ni para comer, tenían los centavos que le daban los tíos que vivían en casa, gastaban todos esos centavos para ir a comprar whisky y hacer tartas y enviar esas tartas a personas que solo conocían porque les habían mandado una postal o que habían pasado un día por el pueblo. Pensar en todo eso que pasó ese niño junto a su tía, haciendo las tartas, después cuando está en ese internado, que para él fue algo terrible, muy probablemente estaba pensando Capote en el momento en que su madre se lo lleva con él, pero igual lo mete en un internado. Y él dice, los únicos momentos de felicidad, yo los viví al lado de esa prima lejana, esa tía que era como una niña pequeña. Y realmente es un relato enternecedor, increíble, y de esos relatos que son cuentos que ganan por nocaut, como decía Julio Cortázar. Te dejan pensando y te dejan queriendo leer una y otra vez el relato. Yo ustedes recordarán que tuvimos en la fiesta de la lectura y muchos de mis niños escogieron hacer una referencia, una revisión de este cuento porque les llamó poderosamente la atención. Muchos me decían, es tan lindo ver una historia que está narrada en primera persona por un niño y esta señora que se nota que no es normal del todo, ¿no? en su mente, y tan bonita la amistad. La última revisión es uno de, yo sé que te gusta mucho también este escritor a ti, Jan, Kipling, El libro de la selva. A mí la obra de Kipling toda me encanta. Antes de hablar de por qué comencé a releer este libro que tiene que ver con esta más o menos lucha sin cuartel que tengo porque mi hijo lea, quiero leer uno de mis textos favoritos de Kipling. Es una estrofa corta y es interesantísima. Si en la lucha el destino te derriba, si todo en tu camino es cuesta arriba, si tu sonrisa es ansia insatisfecha, si hay faena excesiva y mala cosecha, si a tu caudal se contraponen diques, date una tregua, pero no claudiques. Kipling es de esos escritores que fueron buenos en todo lo que hicieron. La poética es extraordinaria. Sé que tú te has metido mucho más en la poética de Kipling. Yo es poco lo que he leído de su obra poética. La narrativa es la que he leído bastante, Jan. El libro de la selva es un libro extraordinario. Yo cuando hablo, por ejemplo, de otros grandes narradores latinoamericanos como Horacio Quiroga, en Horacio Quiroga y en su cuentística, él mismo lo dijo, se nota la influencia de Kipling. Hay cuentos de Horacio Quiroga como el cuento La insolación, donde los perros son los que narran la historia y uno ahí está viendo la enorme influencia de Kipling con narraciones como Tiki Tavi y como esta hermosa historia de El libro de la selva. El libro de la selva, ya les digo, yo estoy como niña pequeña, yo lo había leído hacía muchos años, es el primer libro que encuentro que a mi hijo le gusta, que no es una tortura pasarse al menos 30 minutos todos los días leyendo 4 páginas del libro. Un libro extraordinario, un libro que tiene toda la inteligencia, la belleza, la sensibilidad de un hombre que vivió gran parte de su vida en la India, a pesar de ser inglés. Y es una historia realmente, ¿quién no conoce? Lo terrible es que muchos han visto Mowgli en el cine, pero no han leído el libro, y el libro es extraordinario. Estas son las 3 invitaciones que tengo. Perfecto. Había con Truman Capote, yo recuerdo precisamente de lo que hablábamos al principio, por ejemplo, el asunto de cómo está el nivel de lectura en esta sociedad. Yo recuerdo que en diciembre del 2016, cuando estábamos saliendo de vacaciones del colegio, se me olvidó el libro se me quedó botado, era un miércoles, salíamos y no nos veíamos hasta el siguiente año y había pasado más de una semana, tenía que pasar más de una semana,
Entonces, toda esa Navidad y todo ese fin de año, todos esos días, los pasé sin el libro que estaba leyendo. O sea, para mí eso es trágico. O sea, también tuve una situación trágica cuando Y yo perdí. no lo encontré, me lo hubiera robado. No, tú llegaste al siguiente año. Y eso precisamente te quería contar. O sea, yo dije, se lo van a robar, o sea, se lo van a robar. Lo dejé botado, se lo van a robar. Y eso que yo me lo había robado. Este, y llegué más de una semana después, y el libro estaba exactamente donde lo había olvidado, encima de unos estantes así, en pleno patio, o sea, así, digamos, a la intemperie, una capa de polvo, nadie lo había abierto, con, con el billete de $10 que había dejado dentro. O sea, nadie abrió el libro. Y eso era un símbolo de cómo está el nivel de lectura. Nadie se roba un libro No se en ese aprecia, contexto. o sea, no ven como un tesoro. No lo ven como un tesoro. No. O no estábamos nosotras por ahí. Claro, Yo obviamente. Somos para muy pocas las cerrar, personas. hay algo que quería acotar, que ahora leyendo, que eso sí doy muchas gracias en ese sentido, tener el lector. Estoy volviendo a leer el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que también es, espero que después tengamos tiempo de hablar de otros libros, que esto Sí. siga. Y hay una frase, todas las frases de Fernando Pessoa, para mí Pessoa es el personaje más ilustre, más grande de toda la literatura portuguesa que existe. Pessoa, increíble, un hombre profundamente atormentado, incluso tenía varios seudónimos para escribir, Ricardo Reis, muchísimos. Y en este libro del desasosiego, en esta nueva lectura, que es toda una maravilla, él tiene una frase que a mí me impactó y él dijo, la literatura es necesaria porque la vida no es suficiente. Y si uno llega a enamorar hacia los niños de que comprendan, ¿no? Lo que es vivir en la piel de otras personas gracias a la literatura, ahí estamos ganando. Pero ahí está, por ejemplo, el asunto, claro, algo similar a lo que suele decir Mario Vargas Llosa en sus discursos, es el vivir otras vidas, tantas otras vidas. Pero el asunto es que el niño ya está descubriendo mundo. Para él todo lo que está a su alrededor es fascinante. El juego, algo que decía Cortázar, por ejemplo, para ellos es una cosa muy seria. Por ejemplo, son los adultos los aburridos, los que vienen a imponer sus reglas, pero para el niño no, el juego es una cosa muy seria. Entonces el niño está descubriendo el mundo por primera vez y obviamente a muchos niños les llama la atención leer la posibilidad de otros mundos más, pero generalmente, sobre todo el niño que juega, que se divierte, pues también está descubriendo. Yo creo que ahí es una cuestión de método de la persona adulta de cómo engancharlo a la lectura. Pero sin duda, en ningún caso va a funcionar la presión. El hecho de decir, lee tal cosa. Yo creo que si a nosotros nos imponen un libro, lee tal cosa, quizá lo leamos por compromiso, pero con pasión, no lo creo. Claro, pero igual no es lo mismo. Claro. Bueno, y las recomendaciones que yo tenía, hablando de libros robados, yo me había robado también que es sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Esto me acompañó en plena pandemia. Una maravilla. Yo lo leí en plena pandemia y bueno, ya un poco a Sábato se lo conoce. Hay unas entrevistas con Soler Serrano, una entrevista fascinante que la recomiendo. A mis estudiantes les he puesto pequeños videos donde sale Ernesto Sábato reflexionando y él tiene una idea que plasma en su obra, la idea de que el progreso en realidad no existe como tal, porque él decía, o sea, grandes edificios donde la gente está encerrada, donde la gente no puede ver, por ejemplo, el aire libre, la gente entre más encerrada cree que más ha progresado, en realidad no es progreso, eso no es progreso, tenemos una falsa idea de progreso. Bueno, entre tantas ideas sobre héroes y tumbas, es una novela con profundas reflexiones, tanto políticas, muy históricas para la Argentina, y profundamente punzantes, unas ideas muy punzantes. De hecho, hay un fragmento que quería, por ejemplo, comentar. Después me ponía a cavilar, en un fragmento, después me ponía a cavilar sobre el sentido general de la existencia y a pensar sobre nuestras propias inundaciones y terremotos. Así fui elaborando una serie de teorías,
pues la idea de que estuviéramos gobernados por un Dios omnipotente, omnisciente y bondadoso me parecía tan contradictoria que ni siquiera creía que se pudiese tomar en serio. Al llegar a la época de la banda de asaltantes, había elaborado ya las siguientes posibilidades. Mira, hay 7 puntos que pone en la novela y dice, primero, o sea, las posibilidades, Dios no existe. Segundo, Dios existe y es un canalla. Tercero, Dios existe, pero a veces duerme. Sus pesadillas son nuestra existencia. Cuarto, Dios existe, pero tiene accesos de locura. Esos accesos Ese son fragmento nuestra me existencia. encanta. Quinto, Dios no es omnipresente, no puede estar en todas partes. A veces está ausente en otros mundos, en otras cosas. Sexto, Dios es un pobre diablo con un problema demasiado complicado para sus fuerzas, lucha con la materia como un artista con su obra. Algunas veces, en algún momento, logra ser Goya, pero generalmente es un desastre. Séptimo, Dios fue derrotado antes de la historia por el príncipe de las tinieblas y derrotado, convertido en presunto diablo, es doblemente desprestigiado, puesto que se le atribuye este universo calamitoso. O sea, esas ideas, Blasfemia. Es blasfemia. blasfemo. Es que él era un científico, además. En su pensamiento hay, en toda su novelística, hay una mirada extremadamente incisiva, crítica y terriblemente mordaz. Ese fragmento es increíble. Tal vez Dios exista, tal vez es un canalla, y constantemente Sábato está, pues, dándole vuelta a esos tornillos y apretando más y más las situaciones. Es bien interesante. Sí, sobre todo cuando da esos ejemplos, ¿no? Y dice, pues a pesar de todo lo que pasa y la gente cree que existe, entonces él da a entender, o sea, si existiera, ¿por qué pasa todo esto? O sea, es increíble, es un gran autor que, bueno, aquellos que son ateos lo adoran, pero aquellos que no lo son, es ahí. Pero realmente plantea, como dice Giancarlos, bastante ideas en las cuales demuestra por qué él no cree. O sea, eso es lo fantástico. Y, o sea, yo como soy un poco creyente, me gusta ver esas... Sí, a pesar de todo, pero me gusta también leer a estos autores que te plantean y que tú también a veces cuando pasas por situaciones tan complicadas dices, y por todo lo que sucede dices, es que cómo puede pasar esto, es que cómo claro, la fe no tiene que ver con la lógica, pero sin duda exacto. Sábato, John Milton, Sábato es extraordinario, porque es muy incisivo. Ese fragmento a mí me encantó porque es de los fragmentos de sobre héroes y tumbas. Él como un niño pequeño te dice, bueno, Dios existe, Dios no existe, es un canalla, a veces pues es Picasso, a veces un pobre diablo, le dice. Es un pobre diablo, no tiene que hacer, y tú dices, es de verdad denso y de verdad además irrespetuoso. Y en eso también la calidad estética de Sábato. ¿Sabes que estaba yo mirando? No sé si fue, no fue en una de las entrevistas, es como un pequeño, algo que había escuchado, que decían a veces para vender los libros de Sábato fuera de Argentina, ponían este es el rival de Borges, y Borges en una ocasión dijo, nosotros somos amigos, nada de rivales, pero así era como una estrategia comercial, compre a Sábato que es el rival de Borges. Hay un fragmento. Es interesante también esa relación que hubo, que era una relación bien respetuosa y por supuesto difícil como toda relación entre escritores. Pero no sé si recuerdes que hay un fragmento donde Borges es un personaje de la novela, se encuentran con Borges, los protagonistas, uno de los protagonistas se encuentra con Borges y está conversando, y hay unas reflexiones sobre Borges que le dice... Y hay partes en que habla de los ciegos también, le pide a los ciegos tremendamente. Esa es la columna vertebral.
de la novela. Sí, Técnicamente es casi la columna vertebral, el asunto de la teoría sobre los ciegos. Y esa es una insinuación de los a ciegos. Borges. Que los ciegos estaban dominando el mundo, que los ciegos son como Sí, pero una él sociedad. siempre negó, que Ajá. él negaba rotundamente que fuera de Borges, no podía ser otra cosa. Obviamente. Pero hay una parte donde Borges aparece como personaje sobre héroes y tumbas y dice, dice, no sé si Borges es un escritor sofista o sofisticado, pero ante todo, por ejemplo, es un escritor cerebral. No hay mayormente emoción y espontaneidad que encontramos, qué sé yo, por ejemplo, Pablo Neruda, pero hay un pensar, un cerebro sobre cada verso de Borges y por eso dice, es un escritor más bien sofisticado en todo caso. Y bueno, una serie de críticas, no malas. Luego tenemos que seguir hablando de literatura, porque hay otra obra que estoy leyendo de Borges que no la había leído y me tiene encantada en el lector, y es Historia ¿Cuál? General de la Infamia. Y las historias que hay ahí, tenemos que hablar luego de esa Historia General de la Infamia y los cuentos que hay ahí. Historia General de la Infamia. Puede ser esa, por ejemplo, nuestra lectura para el siguiente encuentro. Y podemos ya Está en consolidar el PDF, es club. una maravilla. Historia Un General de la conjunto de Infamia. cuentos. Antes que se me Listo, Es un vaya, conjunto de cuentos. Yo se lo puedo pasar. antes que se me La vaya verdad, el esa no la tiempo. había leído, pero la otra, lo que indicaban, a mí me encantó porque, aunque no está muy relacionado, pero esta parte de que ellos utilizan del tema de los ciegos, los sordos, todo eso, en otros países como los que les ha tocado vivir la dictadura, también vuelven a tocar autores ese tema como diciendo que la gente la hacen ciega, sorda y la mantienen ahí en ese sistema sin libertad, ¿no? Eso es fantástico ver cómo los escritores pueden llegar por las palabras, entre líneas, plasmar esa idea, ¿no? Claro, Eso Claro, en ahí algunos que son más forzando la realidad. indirectas, sí. en el sobre héroes y tumbas, en ese caso, invierte la idea, la creencia común de, por ejemplo, el ciego es el débil, el ciego, por ejemplo, entre comillas, es el que no se puede valer por sí mismo. No, en sobre héroes y tumbas, el ciego conforma una Y sociedad sobre totalmente Cuba, poderosa, los ciegos son temibles. son temibles. Bueno, uno no deja de pensar, de hecho, periodistas se lo habían preguntado en vida a Ernesto Sabato, bueno, ¿eso fue una indirecta para Borges o sin duda? Bueno, Pero antes que se claro, vaya, no podía. Aunque fueron amigos. sí, sí, evidentemente. Borges fue un gran escritor, pero hay una realidad, fue un hombre cuyas opiniones a veces no eran del todo cómodas. Yo siempre recuerdo, me quedo con una frase de Cortázar. A Cortázar en una ocasión le preguntan, ¿no? ¿Qué te parece la opinión que dio Borges sobre tal dictador? Y Cortázar dice, yo no voy a hablar de tonterías que ustedes le hayan preguntado a Borges. Yo me quedo con la obra de Borges y con nuestra amistad. Es decir, la buena literatura no tiene arreglo, claro, no hay que mirar otras cosas. es como Vargas Llosa con su discurso político. Es como que su discurso político Exacto, allá, Vargas sí, Llosa exacto, como literato otra cosa. totalmente, exacto. Es mejor Ah, mirar el sí, Picasso y dejarlo ahí, solo contemplar el Picasso y no meternos en la vida y en las opiniones a claro. veces que no son del todo, que uno no las comparte del todo. Pero sin dudas Borges, dentro de la literatura, yo digo que a mí hay un meme que me gusta mucho, ese meme que dice, no armen tanto problema si al Nobel no le dieron el Borges, y es una realidad. Que a Jorge Luis Borges no le hayan dado el Nobel te deja claro, aunque hay muchas otras claridades, de que el premio Nobel lo han recibido muchos buenos escritores como Bashevis-Singer, como García Márquez, y muchos malos escritores también lo han recibido, y muchos buenísimos como Borges no lo recibieron, porque realmente Borges, Una cuestión eh, política, exacto, es un inevitable, premio como todo premio, tiene sus claro. luces y sus sombras. Ah, Les ya. digo que sí termina. A ver, el siguiente libro para recomendar es Un siglo antes de Borges, es Stendhal. Stendhal es técnicamente, voy a por acá. Stendhal es técnicamente el autor que permite el paso del romanticismo al realismo.
Pero su obra, si hablamos de Ernesto Sábato como autor incisivo, este autor también es incisivo y construye personajes así. Hay un fragmento que me encanta que dice, por ejemplo, en cuanto a la señora de Lemol, hay un fragmento, ella baja la voz por respeto. Cada vez que nombra a un príncipe, sobre todo a una princesa, no os aconsejaría que dijeras ante ella que Felipe II o Enrique VIII fueron unos monstruos. Han sido reyes, y lo pone reyes con mayúscula, lo cual les da derechos inalienables al respeto de todos, especialmente al respeto de seres de pobre cuna, tales como nosotros. En ese sentido, es una crítica fundamental hacia las sociedades, a la monarquía. Y de hecho, el personaje principal, que es Julian Sorel, termina precisamente criticando y en sus discursos, en sus monólogos interiores, tiene un rechazo contra, no solo contra las monarquías, sino también contra los burgueses, que era la clase social que estaba emergente en ese tiempo. Recomiendo Rojo y Negro de Stendhal. Es publicada en 1830, es una obra incisiva, es una de las obras que más me ha tenido en las últimas semanas, pues pensando, reflexionando muchísimo. Y tengo muchas anotaciones. Ojalá pueda hacer un pequeño video recomendando aún más sobre esas ideas a través de Julian Sorel en Rojo y Negro. Y la última obra, que decía que tenía tres, poco que se me va el tiempo, es el libro de los Baltimore. Este fue un regalo bastante especial. Y hay un fragmento de lo que voy leyendo porque no lo he terminado, todavía voy por página 150, y habla, por ejemplo, no voy a leer el fragmento porque es un poco extenso, pero ¿Cuál habla es el autor? Ya, este libro no lo he leído. Joel Dicker, el libro de los Baltimore, creo que sale un poco al revés, que lo voy a poner la cara. El libro de Sí, los ese es Baltimore, súper de bueno. Joel Dicker. Ajá, es una continuación de otra obra, en una obra que había publicado y bueno, es un poco, digamos que una novela de adolescente. Yo recibí ese obsequio hace como, bueno, 3 años y recién dije, bueno, lo veo en un instante una vez que fui a Machala y digo, bueno, lo voy a leer, voy a ver qué trata. Y bueno, Escucharla a ella y daba ganas de ir a leer. Luego uno topaba ese libro y decía, Dios mío, qué feo que está. Pero bueno, o sea, habían libros que no eran tan bonitos como los de Gustavo Adolfo Bécquer, a eso me refiero. Esos eran un poco, a mí la verdad esos no me gustaron. ya, No sé si han tenido la oportunidad de leer. Pero Becker sí. el Becker Becker, es una obviamente, maravilla. sí, Becker sí, es un autor obligatorio prácticamente. Y también me estaba comentando Pero en Melissa, castellano antiguo, ¿han leído? No, Becker no en la he castellano leído. antiguo. Es que a mí se me... Sí, está... no tengo los libros, lastimosamente. Cuando me vine Pero aquí bueno, a Ecuador debe ya ser un no, castellano no los pude traer, pero... del siglo XIX, no un castellano como el del Quijote en todo Ajá, caso, ajá. ¿no? Porque la obra, Sería Pero, bueno, Meli, después, el ¿el qué? Quijote sí lo he leído en sería castellano bueno después antiguo. revisar contigo cuando estemos en clases ya presenciales, la literatura castellana que dabas tú en el bachillerato. Sería interesante hacer ese cruce, Jan, y ver, Sí, sin porque duda. bueno, uno les habla del Lazarillo de Tormes, les habla de determinadas obras clásicas, pero hay mucho que de seguro tú diste más fuertemente que los currículos que vemos nosotros en Latinoamérica. Yo de Gustavo Adolfo Bécquer lo que leí fue las leyendas, o sea, lo que leí fue las leyendas, pero las leí en castellano antiguo. Yo, o sea, a mí se me complicó fue eso, el romanticismo que había. Ustedes saben que él pertenece a este grupo él se suicidó muy joven, ¿no? Él vivía en una constante, digamos, depresión y eso se lo puede, o sea, uno lo tiene latente en sus leyendas, En que a las mí yo leyendas leí, sobre todo, sí. sí, a mí me tocó leerlo en castellano antiguo y se me complicó un poco, la verdad, por eso no me gustaba mucho, pero, o sea, no por, o sea, en el sentido de que se hacía un poco pesado, pero una vez que uno ya lo lee, comprende y ve todos los temas ahí o sea, característicos de esta etapa que es el romanticismo, ¿no? Y yo, la verdad,
eso es lo que más me acuerdo de él, pero sé que también tiene otras obras que esas no alcanza a leer, pero Gustavo Adolfo Bécquer sí. El otro que le decía era el ensayo sobre la ceguera, pero creo que Giancarlo sí lo ha leído. En otra ocasión para Claro. también Sí, hablar es un sobre gran eso. libro, deberíamos también después hablar Ensayo sobre. sobre la ceguera de José Saramago es lo que me estaba comentando Melissa antes del corte que estaba haciendo. Y bueno, el caso, por ejemplo, del castellano antiguo, sobre todo más fuerte, creo que algo que no habíamos aclarado al principio es que Melissa, como tal, tiene una formación española. Aquí estamos un poco diversos. Por ejemplo, está Lianés de Cuba, Sí, está Melissa de España y estoy aquí yo de Ecuador, en todo caso. Sí, a mí me ha tocado muchísimo, leer muchísima literatura ecuatoriana, Pero sobre todo bueno, los cuentos del puerto de Guayaquil y los decapitados me han encantado realmente. todo se Son de los que resume me han enganchado. Se resume, por ejemplo, en la generación de Guayaquil, grupo de los años 30, digamos, en la generación decapitada, en la literatura de Pablo Palacio, un poco, uno, dos o tres autores de los años 70 y se acabó, porque los autores del siglo XIX, esos eran una influencia española tremenda. Por Sí. sí, ejemplo, se nota mucho. Juan León Mera escribió una obra ambientada en personajes nativos de la Amazonía ecuatoriana y con un dialecto español. Entonces, eso era desquiciante. Era el siglo XIX. Pero, a ver, un poco ya para ir concluyendo Sí, esas. lo 20 ecuatoriano es interesante. Sí, ahí está la mejor literatura. Nos Está la hablabas de literatura. Stendhal y te había quedado en el último libro. Sí, me había quedado en Stendhal recomendar. también es uno de eh, los autores que tendríamos que dedicar un momento al Sí, realismo, un encuentro. me avisan, por ejemplo, si cuando lo lea o si desean, hacemos un video, un encuentro sobre Rojo y Negro de Stendhal, que es apasionante. Tiene muchas implicaciones en cuanto a la crítica de la sociedad de su época y también para entender mucho del comportamiento actual en el sentido de cómo se fueron formando los grandes grupos de poder. O sea, porque los burgueses que ahora conocemos, que ocupan la alta escala social, pues ellos también fueron clase nueva, clase emergente en el siglo XIX. Y la novela de Stendhal, Rojo y Negro, hace una crítica precisamente a esos grupos, los trata muy mal. Realmente hay mucha crítica hacia esos grupos, críticas bastante fuertes, en el sentido de hacerlos ver como personas tremendamente ambiciosas. Una cosa de Julian Sorel, por ejemplo, es impresionante cómo conserva su complejidad humana. Es un personaje que no es del todo malo ni del todo bueno, que tiene sus ambiciones, pero también tiene su lado bueno, sus pasiones, y que al final pues son, como algo que decía Jean-Paul Sartre, la pasión, el ser humano como pasión inútil. Más o menos eso cifra lo que es Julian Sorel, el personaje rojo y negro. Y el último que comentaba un poco es esta novela que es más de adolescente, publicada en el año 2015, o sea, hace poquito nomás. Este es el libro de los Baltimore, es una novela que no la termino de leer, entonces quizá en otro momento haga una reflexión sobre ella. Y hay un fragmento que habla sobre el cine, o sea, el cine comercial en la televisión como tal, y cómo idiotiza al gran público, precisamente lo que hablábamos al principio, y decía, en el cine, hablando del cine comercial, en la televisión ahí está todo, decía un productor, precisamente, le decía a un escritor, olvídese de los libros, decía, eso ya es del pasado, la gente ya no va a querer eso, la gente, dentro de unos años vamos a tener generaciones que solo estén haciendo el bobo, decía, en una versión española, con el celular y nada más. Entonces, hay unos fragmentos que reflexionan. Un poco no me termina de convencer desde la calidad literaria, porque era como una mega reflexión, una reflexión bastante buena, en un momento como que no tenía mucho que hacer esa reflexión ahí, porque era una discusión entre el productor y el escritor iba enojado, el productor estaba más enojado, y como que el otro termina reflexionando, o sea, es como que no,
no cuadra un poco, no termina de cuadrar. Bueno, terminaré de leerla y les comentaré qué tal el libro en su totalidad. A ver si me convenció en todo caso. Pero se aprecia, fue un regalo que a mí me encantó, me gustó este obsequio, entonces es una de las cosas fascinantes. A ver, vamos a llegar a la conclusión. Un poco, ya hemos comentado qué obras recomendamos, hemos hablado de algunos libros. Este 23 de abril tratamos no solamente de inspirar a leer a las nuevas generaciones, a las familias, pues a todo el mundo. Realmente la lectura ofrece un pensamiento más crítico de la realidad, sobre todo en los tiempos difíciles en que estamos. Se necesita un pensamiento más lúcido, porque estamos prácticamente en la ley de la selva. Aquí sobrevive el que puede. Entonces, con la pandemia, con la política que está hecha un relajo en todo caso y que no parece solucionarse, eh, entonces, en ese contexto, la lectura nos ofrece la lucidez para poder pensar y no solo sobrevivir, sino también aportar como docentes, como seres humanos, incentivar la reflexión, incentivar el poder de la comunicación para evitar conflictos, por ejemplo, y bueno, disfrutar de paso de grandes historias como nos ofrece la literatura. Roland Barthes, Roberto Bolaño, el chileno, decía que la literatura era lo único que debía enseñarse en el bachillerato, porque ahí se contiene todo el conocimiento como tal. ¿Qué me dicen sus últimas palabras para terminar? Melissa, y de ahí vamos. Eh, Leonel con Melissa. A ver, Leonel. y luego Melissa, que es la más pequeña, termina, el broche de oro. Creo que deberíamos continuar, que deberíamos organizarnos. Hay muchísimos temas en literatura que sería interesantísimo tocar. La novela norteamericana del 20 necesita una mirada a novelas como Manhattan Transfer de John Dos Passos, novelas como El Gran Gatsby, novelas como El Viejo y el Mar. Grandes cuentistas también hay que tocar. Tenemos muchísima tela por donde cortar. En ese sentido, continuar este proyecto, porque creo que los jóvenes, si algo sí ellos ven, ellos siguen, es las redes sociales y sobre todo en este último año que trabajamos en canales que creamos en YouTube para promocionar la lectura, fue bien provechoso. Así que no deberíamos perder estas oportunidades. Bueno, siguiendo en la línea de lo que han dicho ustedes, Giancarlo y Lianet, pues sí, o sea, como decíamos, la estrategia, ¿no? Cómo conseguir conectarnos con ellos y conectarlos hacia esto que para muchos es aburrido, pues sean de gran interés para para el público, no solamente joven, sino a nivel general. O sea, esto es aportar a la sociedad realmente, porque como decía Giancarlo, o sea, la lectura ayuda mucho, o sea, no es que aquí yo estoy leyendo y descifrando fonéticamente lo que está escrito con grafías, ¿no? No es eso. Mucha gente lo confunde, o sea, dice, ah, sí, estoy leyendo, pero realmente le pregunto, y cuéntame, ¿de qué trata? Ay, no sé, es que ya me puse a leer, no, o sea, emergirme y como bien lectura de civilizarnos, sino también a decir, bueno, o sea, seamos más lúcidos en lo que está pasando. Esto ocurre, no centrarnos en el problema, sino en la solución. Es decir, bueno, o sea, ¿cómo puedo yo aportar aquí y seguir en pie, ¿no? Y luego, pues diré, la lectura fue lo que a mí me ayudó, ¿no? Me parece, o sea, yo como siempre le digo a Giancarlo, si no es por ser una persona de estarles alabando, pero los admiro mucho porque son grandes lectores, tienen mucho ustedes que aportar y de verdad que espero que poco a poco pues sus canales tengan esa cantidad de suscriptores que realmente se lo merecen. O sea, yo les auguro muchos éxitos en esto que ustedes han propuesto con sus canales y siempre cuenten conmigo
con mi, Dependemos de ti sí, también, así con es. mi poquita experiencia, pero que me gusta aportar, me encanta participar en esto porque todo es cuestión de ir ganando experiencia, pues seguirles apoyando, saben que conmigo siempre contarán y con mi granito de arena ahí para que esto siga adelante. Gracias, Marisa. Gracias, Leonel. Y bueno, vamos aquí a enriquecernos y a tratar de contribuir con análisis. Por ejemplo, una de las cosas que nos deja, yo creo que a Leonel también, con el asunto de las obras en español antiguo, o sea, las obras originales en español antiguo. La única obra en español antiguo que yo había leído era El Quijote, en la versión completa, más de 1200 páginas. Entonces, Yo la ese... única que he leído es ese que tengo detrás, y sí me ha gustado, La Divina ¿Cuál? Comedia de Dante. La Divina Comedia de Ah, Dante, esa edición que yo tengo está en español antiguo. Es una edición por el que era director de la Academia de la Lengua de la Real Academia en el 19. E ah, incluso las vías están sin tilde. Hay muchísimas revisiones que Melissa ahí sí me podrá ayudar un día que te invite a casa a tomar un café porque tú sí has leído y me gusta, es interesante porque uno también va y es verdad que es difícil, sí, es difícil, es complejo para uno porque hasta las normas, las reglas gramaticales cambian, y la ¿sí? Es métrica. interesante. En El Quijote había una cosa que a mí me dejó, eso lo leí en 2011, una cosa, por ejemplo, que los versos al final, la palabra podía cortarla en la mitad y no es que continuaba el siguiente verso, no, es que ahí terminaba y todo era por cuestión de métrica, era por cuestión de cuadrar numéricamente y habían palabras que quedaban colgando en la mitad, entonces era como que tanto le, tanto les importaba el asunto numérico, matemático de la Me poesía en ese Es muy preocupaba, momento. ¿eh? rígido, Sí. sí. Ah, Sabes que yo nunca más he podido leer El Quijote, bueno, no tengo una edición que la pueda leer en físico, pero el audiolibro me ha encantado. Lo estoy escuchando nuevamente y es una maravilla el audiolibro que hay en YouTube del Quijote. Lo recomiendo muchísimo ya cerrando. Ya voy por el capítulo en que están en la venta y ya el padre va a llevar al Quijote y se encuentran ahí los dos hermanos, que era un oidor y otro que llega con una mora. Y me ha encantado, he disfrutado más que la segunda vez que leí el Quijote, que realmente me pasó como Melissa, prácticamente lo leí obligada. Y he disfrutado mucho de escuchar el Quijote, no, algo yo que sé, yo es sí tengo una verdad. versión en físico, es una obra que impacta. Hay una letra Yo no pequeñita, tengo una edición. más de 1200 páginas y sí, impacta. Pero La verdad bien, es que coincido con lo que decía Leanet cuando hablaba sobre este autor de Beers. Muchas veces en las traducciones se pierde esa esencia de la obra en sí. Yo muchas veces a mi profesora de lengua y literatura le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué en castellano antiguo? O sea, ¿por qué no puede ser las traducciones que ya habían textos adaptados? Y ella decía, no, es que, o sea, esta es la obra original, decía ella. Sí, sí. Aquí está la esencia, aquí tenemos al autor, aquí está él, aquí él, cómo idealizó su obra. Y tengo que reconocerle que cuando yo vine aquí, porque yo terminé mi tercer bachillerato aquí en Ecuador, y leí en cambio los textos adaptados que tanto le pedía yo a mi profesora en España, me arrepentía muchísimo, decía, no, es que tenía razón mi profesora, o sea, nada como el castellano antiguo, ahí es cuando uno ya llega a comprender y a entender por qué. Y yo decía, no es tan complicado, o sea, debí de haber apreciado más, porque aquí en cambio es muy difícil encontrar los textos en castellano antiguo. Claro, sí, Todos claro. están adaptados ya. súper difícil encontrar una edición así, ya te digo, por eso sería interesante. Es algo que tenemos que hacer. Te debo una taza de café, tienes que venir un día y Claro, sentarnos que sí. a conversar. Bueno, chicas, les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Agradezco a quienes nos estén viendo hasta esta parte y también invitarlos. Vamos a ver si podemos sumar en el club que vamos a formar para comentar textos. Entonces, Sí. Cuenta con el buque. hasta un siguiente encuentro. Nos vemos. Muchas Nos gracias. vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Besos.